Hola Twins de YouTube, él es Alex y él es Mike y nosotros somos The Twin Team. Nos da gusto que quieran seguir aprendiendo con nosotros. Hoy toca el turno a reparaciones del hogar. Notarán nuestros tutoriales sin música de fondo, porque nos interesa que mi voz se escuche claramente en todo el procedimiento. Hoy aprenderemos a utilizar el taladro y a reparar orificios con taquetes sueltos. Nos interesa empezar a capacitarlos en el uso del taladro, porque en otros tutoriales lo vamos a seguir utilizando. Va la lista de lo que necesitamos. Utilicen de referencia nuestras ayudas visuales. Las encuentran aquí abajo en nuestra página de Facebook. Y ya que están ahí, denle me gusta y síganos. ¡Manos a la obra! Twines, vamos a conocer el taladro. Existen dos tipos de taladro, el inalámbrico y el de alimentación directa. Aunque estos suelen ser más potentes, las partes son las mismas. Primero, el broquero. El broquero es la pieza que se encarga de sostener la broca. ¿Observan esas mordazas que se abren y se cierran? Bueno, ahí sostenemos nuestra broca. Para este tipo de taladros requiere un accesorio, la llave de broquero. Se inserta en el orificio y le damos el último apretón a las mordazas. Si giramos conforme a las manecillas del reloj, apretamos. Contrario a las manecillas del reloj, aflojamos. Otra parte es el botón selector. Este taladro tiene dos modalidades. La función taladro y la función rotomartillo. Cuando mi taladro está en la modalidad taladro, el equipo tiene una función de rotor, gira. Y en la modalidad rotomartillo, aparte de girar, tiene una función percutora, golpea. Esto es muy útil a la hora de perforar superficies muy duras, obviamente con una broca especializada. Otra parte de nuestro taladro es el gatillo. El gatillo es el que acciona la potencia de mi equipo. Otra parte también muy importante es el botón de tracción. En esta marca es una palanca, pero en otros equipos suele ser un botón. El botón de tracción, como su nombre lo dice, es hacia adelante, hacia atrás. Es útil tanto para barrenar, sacar nuestra broca, como para atornillar, desatornillar. Otra parte que en este caso está en el gatillo es la velocidad. La velocidad más baja suele utilizarse para atornillar y la velocidad media o alta ya es para barrenar. ¿Qué pasa si utilizo toda la velocidad en atornillar? Pues puedo dañar el tornillo, la rosca, o puedo agujerar la pieza en donde estoy atornillando. Por eso es importante la velocidad. Y como última parte, un mango secundario. Esto me da firmeza a la hora de estar realizando mis orificios. Vamos a lo que sigue. Bueno, Twines, vamos a conocer las medidas más comunes en brocas para concreto. Existen otro tipo de brocas, pero las vamos a ver en otros tutoriales.
Aquí nos vamos a enfocar en brocas de concreto por el tipo de reparación que vamos a realizar en este tutorial. Miren, las brocas más comunes por lo general siempre van a ser en pulgadas. Y las más comunes son 3/16, 1/4, 5/16 y 3/8. Aquí les puse esta gráfica que les pone de referencia un tramo de una regla y sus tamaños secuenciales. La más pequeña es 3/16, la que le sigue en tamaño es 1/4, la que le sigue en tamaño es 5/16 y la que le sigue en tamaño es 3/8. Esas son las más comunes. Las brocas para concreto, aparte de que están fabricadas de un material más resistente, tienen la particularidad de que tienen unas paletitas. Esto es para facilitar a la hora de barrenar. Y como referencia principal es que todas las brocas se las van a encontrar con este tipo de canales. ¿Por qué los tienen? Porque a la hora de ir barrenando, los mismos desechos van caminando hacia afuera. Si las brocas no tuvieran estos canales, todo el desecho se quedaría adelante de donde se estaba barrenando, se comprimiría y batallaríamos a la hora de realizar agujeros y no quedarían precisos. Entonces, aquí nada más quiero que conozcan cuáles son las brocas de concreto y sus medidas más comunes. Vamos a lo que sigue. Ahora vamos a ver los taquetes más comunes. Como pueden ver, los calibres son exactamente los mismos: 3/16, 1/4, 5/16 y 3/8. Pero aquí en los taquetes, a diferencia de los tornillos que los podemos pedir a la longitud que necesitemos, los taquetes ya tienen una medida estándar. El de 3/16 mide de longitud 1 pulgada, el de 1/4 mide 1/4, el taquete de 5/16 mide 1,5 y el taquete de 3/8 su longitud es de 2 pulgadas. Esto es importante que lo tengan un poquito bien entendido, porque para la reparación que vamos a hacer nos va a ser muy útil. Vamos al siguiente segmento. Ahora vamos a ver los calibres de los tornillos. A diferencia de los taquetes, que nos ponen las medidas fraccionarias, en este caso, por su facilidad para venta, lo maneja nada más así, por números. Pero aquí puse la equivalencia en milímetros. Pero es igual. El del 4 es más pequeño que el 6 y así sucesivamente. Cada vez más grueso. Conforme aumenta la numeración, aumenta el calibre o grosor del tornillo. Esto es importante que también lo tengan muy bien entendido, porque esto nos va a ser muy útil a la hora que realicemos la reparación de este tutorial. Es todo. Vamos a lo que sigue. Twiners, esta es la forma correcta de operar un taladro. Primero, la posición. Siempre debe estar recto. Un ángulo recto aquí y de frente a mí un ángulo recto. No así, no así, no así y no así. Su postura es importante para que nuestro taladro no vaya a moverse. Espalda recta, de la cintura a la nuca, ligera inclinación. Eso nos va a ayudar a que cuando empecemos a perforar, la fuerza de reacción permita que lo mantengamos en su lugar. Si estamos jorobados, se nos va a mover más el taladro y todo el esfuerzo va a recaer en sus brazos. Así que espalda recta, ligeramente inclinada, y toda la fuerza de reacción la vamos a recibir con el cuerpo y va a permitir que no movamos nuestro taladro de su posición correcta. Presionamos nuestro gatillo y mientras la broca esté dentro del muro, no soltamos. Si soltamos con la broca dentro del muro, nos va a hacer esto y nos podemos lastimar. Así que presionamos el gatillo, perforamos, sacamos el taladro y soltamos. Nada más así. Es todo, Twiners. Vamos a lo siguiente. Ok, Twiners, vamos a realizar un orificio.
es importante que a nuestra broca le pongamos una guía de la longitud de nuestro taquete. En este caso vamos a utilizar un taquete 5/16. Mi guía está puesta para que la profundidad sea la precisa. Vamos a atornillar nuestra broca. Abrimos las mordazas. Este tipo de taladros utiliza una llave para broquero. Con esta le voy a dar firmeza a mis mordazas y apretamos conforme a las manecillas del reloj. Listo. Ahora mis mordazas ya están firmes, mi broca está firme. Tal cual lo vimos ahorita en la postura, nuestra postura y la posición del taladro. Un ángulo de 90 grados, no así ni así. Y aquí frente a mí también debo tener un ángulo de 90 grados. Para evitar que se dañe la cámara, tengo la cámara a este lado, pero ahorita ya la voy a poner aquí enfrente para que observen bien cómo vamos a reparar el orificio. Ahorita vamos a realizar primero el orificio. Este muro tiene una capa de yeso y luego sigue ladrillo. Entonces, en mi taladro voy a poner primero la modalidad de taladro. Hasta que pase la capa de yeso, pongo ahora sí mi modalidad en rotomartillo para ya nomás penetrar, barrenar todo el ladrillo. Empezamos. Mi velocidad media porque voy a barrenar. Listo, tienes. Ya instalé mi mango secundario. Ahorita no lo traía para poder explicarles las piezas y cómo fijar mi broca. Tengo mi mango secundario, lentes, guantes. Comenzamos. Listo. Modalidad taladro. Ya perforé la capa de yeso. Ahora, modalidad rotomartillo. Como vieron, quedó estético el agujero. Ahora la modalidad rotomartillo. Listo. Observen. Hasta ahí llegué. Ahí quedó exacto mi orificio. Ahora vamos al siguiente segmento. Bueno, twines, aquí vamos a insertar nuestro taquete. Limpiamos. Insertamos. Listo. Ahí ya quedó listo nuestro taquete. Voy a realizar otros dos orificios, uno para taquete 5/16 y otro para taquete 3/8, y luego lo voy a abrir para realizar la reparación. Volvemos. Ok, twines, miren, aquí realicé dos orificios, 5/16 y 3/8, y los abrí para que ejemplificar como cuando se nos cae una repisa. Suelto. Suelto. Entonces vamos a aplicar la solución Twin Team. Algunos utilizan trozos de madera, pedazos de plástico, pedazos de cable o malla con yeso. Pero
La solución Twin Team consta de dos partes, pero muy efectivas. ¿Recuerdan las ayudas visuales? Bueno, para mi taquete de 5/16, la longitud es de 1,5, y para el taquete de 3/8, la longitud es de 2 pulgadas. Taquete 5/16, vamos a utilizar un tornillo para panel de yeso de la longitud de mi taquete, 1,5. Insertamos el taquete y atornillamos. Tenemos que atornillar firme, presionando un poco, porque si no, como el taquete está flojo, la misma rosca va a hacer que camine hacia atrás. Así que el tornillo firme, empujando un poco para que no me saque el taquete. Listo. Ahora, para el taquete de 3/8, un tornillo para panel de yeso de la longitud de mi taquete, 2 pulgadas. Insertamos el taquete y la misma operación. Insertamos el tornillo firme para que la rosca del taquete, la rosca del tornillo, no me saque el taquete. Como el taquete está flojo, firme y empujando un poco. Esa es una parte de la solución Twin Team. La segunda es esta. Al ferretero le vamos a pedir un tornillo más grueso que el que teníamos. ¿Recuerdan la tabla que les mostré al principio? Esta es una tabla para los calibres de los tornillos. Si el ferretero les vendió el número 6, van a utilizar el número 8. Si el ferretero les vendió el número 4, van a utilizar el número 6. Si el ferretero les vendió el número 10, van a utilizar el número 12. Este tornillo es más grueso que el que me vendieron. Atornillo. Van a sentir, conforme se empieza a abrir el taquete, empieza a topar, empieza a encontrarse con el tornillo de panel de yeso, así que se les va a poner un poco duro, pero es mejor. Firme. No lo atornillé totalmente para ahorita hacer una prueba. Ahora, mi tornillo más grueso para el taquete de 3/8. Insertamos. Ahí van a sentir que se siente un poco duro porque al abrirse el taquete pasa lo mismo, se empieza a encontrar con el tornillo de panel de yeso. Pero firme, fuerte. Entre más fuerte les quede, quiere decir que la estructura va a quedar más firme. Ahí no los atornillé totalmente porque vamos a utilizar unas pinzas mecánicas. Perdón. ¿Vieron? Solución Twin Team. Saludos. Damas, jóvenes, caballeros, ¿cómo les fue? Damas, ¿a poco no es satisfactorio que ustedes mismas realizan las reparaciones en su hogar? Jóvenes, ¿a poco no se sienten más independientes al hacer estas tareas ustedes solos? Caballeros, ¿a poco no se siente bien ahorrarse dinero
cuando ustedes mismos hacen sus reparaciones. Y no se desanimen si se equivocan. Recuerden que un camino de 100 kilómetros comienza con un solo paso. Y no compitas con los demás, solo mejora la versión de ti mismo. Si aprendiste algo nuevo con nuestro tutorial, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, aprende, sé útil y hazlo tú mismo.